analista de Mega Noticias, y esta tarde nos acompaña y agradezco que esté con nosotros a Francisco Salgado. Él es especialista del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Bienvenidos a ambos. Les pido una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámico este espacio, y me gustaría empezar contigo, Eduardo Manzanares. Pues ya se aprobó en el Congreso número 17 esta iniciativa de la prisión preventiva, y más allá del discurso de la discusión que se había dado sobre eliminar la prisión preventiva, pues esta se mantiene e inclusive se expanden, se incrementan, se amplían los delitos en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Y no me quiero extender más porque en un momento me gustaría entrarle al tema de la defraudación fiscal, que yo creo que ahí está dando mucho de qué hablar. ¿Cómo observas en un primer pase esta iniciativa de la prisión preventiva, Eduardo? Gabriel, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mira, lamentablemente en nuestro país estamos acostumbrados a que una política pública se politiza o se utiliza como una herramienta para ejercer poder o simplemente para hacer lo que se les dé la gana. Y lamentablemente en el tema de la prisión preventiva mantienen en la cárcel a mucha gente probablemente inocente o violando la presunción de inocencia, en donde pues no se tiene una condena, en donde se exceden los tiempos, en donde no ha habido para muchas personas humildes, para muchas personas que no hablan español, pues la no oportunidad de tener a un traductor que les permita iniciar con un proceso judicial en su contra, y otros tantos inocentes señalados, y esto pues lamentablemente se ha prostituido demasiado esta figura, esta medida cautelar de la prisión preventiva, porque ni siquiera estamos viendo que tenga algún beneficio para los justiciables en caso de que se les aplique la medida cautelar, y todo lo contrario, hemos sido testigos en diversas partes del país que si tienen pues alguna diferencia política, pues simplemente antes los arraigaban, ahora les dictan una prisión preventiva oficiosa y los mantienen en prisión hasta que ya no pueden más. Y esto lamentablemente socava, lesiona demasiado el aparato de justicia de nuestro país. Se cuentan por miles, Gabriel, las personas que están en prisión por años sin una sentencia y que no deberían estar realmente ahí, porque no estamos discutiendo la inocencia o la culpabilidad de una persona, sino que no deberían estar en prisión bajo los motivos que asegura una fiscalía o un juez a través de una petición de una fiscalía para que se mantengan en prisión. Francisco. Sí, te escucho, Gabriel. Buenas tardes, Eduardo. Bien, debemos de partir de algo. Buenas tardes, Francisco. La prisión preventiva oficiosa debe de cumplir con 4 cosas, o son 4 las razones por las que debieran de aplicarlo únicamente. Por un lado, debe de garantizarnos el que la persona que es imputada se presente al juicio. Por el otro lado, no debe de interrumpirse lo que es el desarrollo de la investigación. También debe de protegerse a lo que son las víctimas, los testigos o incluso la comunidad. Y si antes quien está siendo imputado ya fue sentenciado o está en un proceso, esas son las únicas 4 razones por las que debiera de haber la prisión preventiva oficiosa. Y no se da en la mayoría de los casos. Esto, la actual reforma, ¿no?, lo que hace es, va a ampliar el listado. Ya teníamos un listado que viene, inicialmente esto empieza en el 2008, después hay una modificación por ahí del 2011, y después hay un incremento precisamente en el catálogo en el 2019, y 5 años después, hoy, 2024, es cuando se incrementa más. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Les abrimos la puerta a los jueces para que ellos, sin más ni más, digan, a ver, Eduardo, Gabriel, Francisco, tú, porque hiciste esto, no importa, mientras investigamos, tú te quedas encerrado. Por supuesto, hay defensa para esto, que si gustan después platicamos más adelante. Pero por lo pronto, las personas son puestas frente sin que se puedan, sin haberles dicho tú eres culpable, y pues a ver mientras qué pasa, estás detenido. No sé si, y aquí
sigo, Eduardo. No sé si la prisión preventiva oficiosa, desde que empieza la discusión 2019, se ha instrumentalizado como una herramienta política. Quizás no en todos los casos, pero no sé hasta dónde se ha convertido ya en eso, Eduardo, o estoy yo desvariando y ya veo las cosas muy exageradas en esto que estamos viendo en la política, Eduardo. Mira, déjame, te pongo un botón de muestra nada más. Más de 4,500, 4,600 personas aproximadamente en Veracruz están en la cárcel sin tener que estar en la cárcel por la prisión preventiva oficiosa. Y muchos de estos son precisamente personas que fueron utilizadas como herramienta política o como botín político. Dentro de toda la reforma al Poder Judicial que se hizo, y que en lugar de atacar lo que verdaderamente estaba mal, que se llaman fiscalías en los estados y jueces de las judicaturas estatales, se quisieron ir hacia los ministros y hacia los jueces federales. Ya lo hemos discutido en ocasiones anteriores, Gabriel, de que no es de que pudiera haber cosas que se mejoraran. Claro, todo es perfectible, pero el grande problema se encuentra ahí. Y ahora, con un catálogo más amplio, pues simplemente los juzgadores, en coordinación con las fiscalías, porque eso, vaya, lo hemos demostrado aquí en Mega Noticias, esa vinculación mafiosa que existe entre un juzgador y una fiscalía es: díctale prisión preventiva oficiosa. Oye, pero tú díctale prisión preventiva oficiosa, viene la orden y se la dan. Y entonces sí se está utilizando como una herramienta política para tener en prisión a gente incómoda o gente pagando algo que le hizo algo, valga la redundancia, a alguien más. Y esto, pues de nada sirve ya esta medida cautelar realmente, simplemente será para seguirnos mostrando como un país que no respeta los derechos humanos ante las comunidades internacionales, que no hacemos caso a las recomendaciones de las instancias internacionales y que no nada más no las hacemos caso, les decimos: ¿qué creen? Vamos a ampliar aún más el catálogo de delitos para poder seguir utilizando esta figura. Francisco, ¿un instrumento político la prisión preventiva oficiosa? Político para quien utiliza para la política, de flojera para quien no quiere investigar y trabajar en el asunto. Pero en ambos casos, lo que sucede es que va contra las personas que menos tienen, contra las personas que menos se pueden defender, va contra aquellos que no pueden contratar a los despachos de abogados y vamos a defenderlos. Contra ellos va precisamente contra los más. Bueno, por ahí creo que perdimos. Me gustaría irme a la pausa aprovechando y dejar el tema al siguiente bloque, esto que se amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Uno de ellos es el de delitos de defraudación fiscal. Ahí hay mucho nerviosismo de parte de pequeños empresarios que utilizan facturas, que traen cosas de los Estados Unidos o que importan algunos productos. Hay mucho nerviosismo al respecto. Me gustaría ir a la pausa y regresamos a debate.
Bueno, estamos de vuelta. Hace un momento, por ahí la tecnología hizo de las suyas. Francisco nos cortó la idea y antes de pasar con Eduardo, me gustaría que nos compartieras tu opinión. Estábamos cerrando el tema de cómo se ha utilizado, cómo hemos visto que la prisión preventiva oficiosa termina siendo un instrumento político. Francisco. Sí, y yo comentaba que político para la gente que lo quiere utilizar en la política, pero también de flojera para aquellos que no desean y no hacen las investigaciones, pero desafortunadamente siempre va en contra de los que menos pueden, de los que menos tienen, de los que no pueden contratar un grupo o un bufete de abogados que defendamos las situaciones. Lo que sea, político, de flojera, por falta de motivación, por lo que sea, al final termina atacando a la gente más vulnerable. Gabriel. Ya, y fíjate ahorita que decías sobre no hacer su trabajo, no sé si han escuchado, voy a hacer un paréntesis, pero en los últimos días con todo esto de la reforma al Poder Judicial, ya van varias personas, inclusive el día de hoy, alguien me decía, es que la gente es que está buscando un puesto como juez, está más preocupada ahora que dentro del sistema, que trabajan en el sistema y que están buscando algún puesto de juez o magistrado o ministro, ya están más preocupados haciendo la chamba de campaña que realmente estar trabajando, y hay muchos expedientes que quedaron rezagados que se están retrasando porque van a tomarse la foto con el gobernador, a reunirse en el desayunadero con tal político, y bueno, si le sumamos todo esto que comentas de la flojera. Ahora, regresando al tema de los nuevos delitos que se amplían en el catálogo de la prisión preventiva, extorsión, delitos relacionados con el narcotráfico, por supuesto, contrabando y facturas falsas, que es esta discusión sobre la defraudación fiscal. Hay mucho nerviosismo, sobre todo para aquellos que se dedican a esto de las facturas, a traer mercancías de otros países, Europa, Asia, Estados Unidos. Hay mucho nerviosismo al respecto, Eduardo. Sí, mira, no tengo nada en contra del delito de la extorsión, desde luego que se tiene que castigar y castigar con ejemplaridad. El delito, desde luego, del narcotráfico, del tráfico de drogas y demás. Pero aquí el tema es la ambigüedad con la que un grupo de personas con mucha experiencia y colmillo político, pero con nula capacidad de poder entender a las leyes y a la ley como tal, y lo hacen demasiado ambiguo. Fíjate nada más, Gabriel, cuando se omite total o parcialmente el pago de alguna contribución con base en engaños o aprovechándose de algún error, ese es el delito de defraudación fiscal, tal cual y textual. Aquí hablamos de que si tú cometes un error, pero para un juez lo hiciste con dolo o con mala intención, vas a la cárcel, aunque lo hayas omitido. Y esto te equipara o te pone prácticamente al mismo nivel que un falsificador de facturas, o que un secuestrador, o que un violador, o que cualquier otra persona que cometa un delito que están dentro de estos catálogos, y se están calificando de la misma manera, porque ya es una prisión preventiva oficiosa, es decir, que ya se persigue de oficio. No me importa si tu presunción de inocencia, no me importa ahorita si lo hiciste con dolo o lo hiciste por omisión. De entrada vas a ir a la cárcel. Y lo que acabas de comentar hace un momento, que muchos jueces están más interesados en estos momentos de empezar a hacer una campaña política para llegar al puesto, pues que se acumulen los expedientes, pues total, ¿qué puede llegar a pasar? Pues esa es una afectación de los justiciables. Y si no tienes dinero, peor. Vaya, ¿contra quién va a ir Hacienda, Gabriel? ¿Contra las grandes empresas que tienen grandes despachos de abogados que se pueden gastar millones de pesos en la defensa, o contra ese ciudadano que lamentablemente no tiene la posibilidad de hacerlo? Francisco. Fíjense que ahí yo tengo una observación, a ver qué les parece. Cuando se hace esta propuesta, que estamos hablando que fue febrero del año pasado, febrero de este año, que la hace todavía AMLO, incluyen lo que es la parte de la defraudación fiscal y incluyen también los comprobantes falsos. Hacen por ahí una redacción ahí medio rebuscada.
Después, por ahí de agosto, lo que sucede es que cuando se va a la Cámara de Diputados, los diputados dicen, no, espérenme, defraudación fiscal no. Y entonces uno dice, a ver, defraudación fiscal no. Y entonces ahí es pertinente lo que comenta Eduardo. La parte de la defraudación fiscal puede considerarse el que eludas o el que engañes o el que no, por tal vez mal manejo de tu persona contable, ¿sí? Tú termines presentando una declaración que no corresponde a la realidad y que eso te haría sujeto a una sanción. Pero bueno, en agosto esto ya sale del catálogo y al final solamente lo dejan, y leo textual, dice, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Es lo que dice la minuta. Y entonces lo van a constringir a lo que son los comprobantes fiscales. Entonces ahí sí, lo que tú decías, Gabriel, van contra factureros. Las personas deben de estar ahí tranquilas desde mi punto de vista, aquellos que cometen un error en el que digan que ellos precisamente no están haciendo los comprobantes fiscales, no están alterándolos. Lo que está pasando o lo que sucedió es que desafortunadamente su departamento contable no realizó las actividades de forma adecuada y por eso ellos se encuentran en ese momento en ese supuesto ilícito que se está cometiendo. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Ya. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Eduardo, Francisco. Gracias como siempre, por el intercambio de sus ideas, por supuesto, sus reflexiones. A usted también, que estuvo esta tarde acá con nosotros, le agradezco. Le deseo que pase un excelente